que se está diciendo, de lo que se está hablando. Y estamos en nuestro estudio del libro de Tesalonicenses. El libro de Tesalonicenses. Estamos en el capítulo 3, aunque lo terminamos el domingo pasado. Quiero regresar un poquitito porque es importante para que entendamos y llevemos el hilo del mensaje. Y en este día vamos a estar hablando en cuanto a un llamado a la santidad y la pureza. Un llamado a la santidad y la pureza. Y está Pablo hablándole a esta iglesia joven, una iglesia que apenas tiene un año de haberse iniciado. En su viaje por Macedonia, Pablo pasó ahí, estuvo con ellos 3 semanas, compartiéndoles, enseñándoles, trabajando con ellos, fundando esta iglesia que ahora ha florecido. Y es una iglesia fundada en la palabra, es una iglesia de fe, es una iglesia que predica el evangelio, es una iglesia de amor, aunque joven. Pero está rodeada de gente que no conoce a Dios. Está rodeada de multitud de gentes, de ciudades que no conocen el temor de Dios. Tesalónica era una ciudad que estaba en el puerto de Macedonia. Y si usted ha ido a alguna ciudad que tiene puerto, usted se habrá dado cuenta de algo. Llega mucha gente, ¿verdad? Llega y sale gente. ¿Alguna vez ha ido a San Pedro? Aquí al puerto de San Pedro. ¿Ha tratado de comer ahí? Ha esperado 2 horas por comerse un camaroncito, ¿verdad? Ha ido a Long Beach, ha ido a San Diego, ha ido a estos lugares de puertos. Son ciudades ocupadas, ciudades bastante traficadas. Y entre toda la gente que va y viene entre esas ciudades, así es el pecado también. Y en esta ciudad de Tesalónica no era la diferencia. Era una ciudad comercial. Así es de que la iglesia nace en medio de todo este pecado. Y obviamente una iglesia joven tiene mucho que aprender. Y está Pablo hablándoles en el capítulo 3, versículo 11. Les dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En primer lugar, Pablo les habla en cuanto al amor y le dice que se amen ustedes los unos a los otros. Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 13: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. El amar a nuestros hermanos de la fe, mis hermanos, no es una opción. Usted no tiene opción de decir: hoy me cae bien, mañana no. Ahora me saludó, ahora no me cae bien, ahora no lo amo. Es un deber de amarnos los unos a los otros. Ahora, no es un deber, no lo tome como una tarea que lo tiene que hacer. Ay, tengo que amar a este hermano. Ay, este pastor, ¿de veras lo tengo que amar? No lo digo yo, lo dice el Señor en primer lugar. Es un mandato de Dios que nos amemos los unos a los otros. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante el amor en la iglesia? Nuestra visión como iglesia es que seamos un solo cuerpo, en un solo espíritu, en armonía y en amor, compartiendo entre nosotros y con los de la comunidad.
¿Por qué? Porque va a llegar un día, escúcheme bien, que Jesucristo regrese con su pueblo. Aquí dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Va a haber un día que usted y yo seamos arrebatados de esta tierra, lo cual vamos a estar estudiando en el capítulo 5. El rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. En ese día nos vamos con Cristo. Nos vamos a gozar con Él. Y después, yo creo, 7 años después, volvemos a regresar con Él. Y en ese día vamos a venir con Él. Y vamos a vivir en las mansiones que Él ha preparado. Y puede ser que seamos vecinos. Y si no nos amamos aquí, ¿cómo podemos vivir en el cielo? Es imposible. Es por eso que Jesús mandó a que nos amáramos. Si yo pudiera ponerlo de otra manera, sería: aprende a amar a tu hermano ahora, porque lo vas a amar por la eternidad. Y mis hermanos, eso es lo que Pablo les está diciendo aquí a la iglesia de Tesalónica: que se amen entre ellos, así como Pablo los amaba a ellos. Y el capítulo 4 pasa a hablar de una vida que Dios también demanda. Y dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. El agradar a Dios es para nuestro propio beneficio. Pablo les dice: les conviene que agraden a Dios. Les conviene que en medio de tanta maldad, en medio de tanto pecado, que ustedes agraden a Dios. Les conviene. Ahora, el cristiano tiene una elección. El cristiano puede decir: yo no quiero obedecer, no quiero agradar a Dios, como lo hizo muchas veces el pueblo de Israel. Y Dios les dice en Deuteronomio: si obedecen, yo los voy a bendecir. Y voy a mandar lluvias. Y voy a bendecirlos. Y voy a derramar bendiciones sobre ustedes. Yo voy a ser su Dios. Y ustedes serán mi pueblo. Si me obedecen, si hacen lo que yo digo. Pero si no lo hacen, los voy a entregar en manos de vuestros enemigos, a estos mismos dioses que ustedes sirven. Y mis hermanos, Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y el agradar a Dios nos conviene a nosotros, porque cuando agradamos a Dios, Dios se agrada de nosotros. Dios se agrada de su vida cada vez que usted dice: yo quiero agradar a Dios con mi vida, yo quiero servir a Dios, yo quiero mejorar, yo quiero ser mejor cristiano, yo quiero conocerle más, yo quiero orar más, yo quiero leer la palabra de Dios más, yo quiero ser más como Cristo. A Dios le agrada eso. Y nos conviene, porque cuando nosotros decimos eso, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestro corazón y cambia nuestras vidas. Pero no es hasta que usted quiera. Jeremías 19:13 dice: me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando usted busque a Dios de todo su corazón, lo va a encontrar. Y lo va a encontrar y se va a dar cuenta: este no es el Dios que yo conozco. Por supuesto que no, nunca lo va a conocer como Él es, hasta el día que lo vea. Y en ese día se va a dar cuenta: valió la pena. Amén. Valió la pena. Amén.
Pablo dice, os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Espíritu Jesús. ¿De qué instrucciones estaba hablando aquí Pablo? Acuérdense, en el capítulo 15 de Hechos, Pablo regresa a Jerusalén después de su primer viaje, ¿se acuerda? Concluyó su primer viaje misionero, va a Jerusalén y le dicen a los discípulos, las iglesias están recibiendo un mensaje que los judíos en Jerusalén están diciendo que es necesario circuncidarse. Y se junta el concilio de la iglesia, Pedro, estaba Santiago, Juan, los pilares del evangelio, y le mandan una carta a las iglesias, ¿se acuerdan? Se le entregan a Silas que vaya junto con Judas y lleven estas cartas a través de todas las iglesias y les digan, nosotros no hemos mandado a nadie, estos hombres son falsos, y les dan instrucciones específicas. Les dicen, apártense de fornicación, de comer comida a los ídolos y de la idolatría. Esas son las instrucciones. Y les dice, pasadla bien. Eso es todo. Entonces Pablo viene y le recuerda aquí a la iglesia, ¿se acuerdan las instrucciones que les di? Esas tienen que seguir guardando. Pablo llevaba con él quizás una copia de esa carta. Así era como el evangelio empezaba a crecer y como las iglesias empezaban a aprender este nuevo estilo, para ellos quizás una nueva religión, el evangelio. Ellos no lo conocían, ellos no tenían la Biblia como lo tiene usted y yo. Lo único que tenían eran cartas que circulaban a través de las iglesias. Y Pablo llevaba con él los pergaminos del Antiguo Testamento y cada una de las cartas que la iglesia le daba. ¿No le parece fascinante eso? A mí sí, a mí me fascina. Ok, pero antes que se me empiecen a dormir, quiero enfocarme en dos puntos muy importantes. Lo que demanda Dios. Hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Él de ti? Hacer justicia, misericordia y que te humilles ante Él. Pero Dios demanda algo muy específico de su pueblo. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra. Una vez más. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios demanda santidad y pureza. Santidad y pureza. Dos palabras que quizás se pueden ver como iguales, pero no lo son. En primer lugar, la santidad quiere decir ser apartado. Apartado. El libro de Levítico nos menciona 88 veces la palabra santidad. Y 17 veces la palabra santificación. ¿Cree usted que a Dios le interesa su santidad? Quiero que vaya conmigo a Levíticos capítulo 19, Levítico 19. No pierda su lugar de Primera Tesalonicenses porque vamos a regresar. Levítico capítulo 19. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios.
No volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Usted puede seguir leyendo ese capítulo y se va a dar cuenta que Dios da instrucciones específicas en cuanto a la santidad. Y el capítulo 20 de Levítico empieza a hablar en cuanto a de la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es lo que aparta al hombre de Dios. A Dios le interesa la santidad porque quiere decir ser apartado. ¿Apartado de qué? Apartado de la inmundicia de la cual vivimos. Apartado de todo lo que nos rodea. Es por eso que Pablo dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La palabra fornicación que se usa en el griego es pornea, de donde viene la palabra pornografía. Incluye cualquier acto de inmoralidad del hombre: el homosexualismo, el lesbianismo, la fornicación, el adulterio, la pornografía y todos estos estilos de vida que de repente están surgiendo. Y si usted lee el capítulo 20 de Levítico, Dios es muy específico. Muy específico. Es un capítulo, ¿cómo se dice? Muy explícito, gracias, explícito, en cuanto al pecado de la inmoralidad. No lo vamos a leer por falta de tiempo y porque tenemos niños presentes en esta mañana. Capítulo 20, versículo 22, quiero que pase conmigo, todavía estamos en Levítico. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlo por obra, no sea que os vomite la tierra en cuanto no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo eché de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes no pueden participar de las cosas que estos pueblos participan. La inmoralidad sexual, la idolatría, el adorar imágenes, es abominación delante de Dios. Dios no lo tolera. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13 que los que practican estas cosas, el adulterio, la fornicación, la idolatría, las borracheras, las orgías, y da esta listita, y también en Gálatas lo recuerda, dice: no heredarán el reino de Dios. Ahora muchas personas dicen: ¿cómo puede usted ponerse a juzgar quién va a entrar al cielo y quién no? Si es mi estilo de vida. Yo no juzgo a nadie. La palabra de Dios lo dice. Si usted lo quiere aceptar o no, es su problema. Dios es muy claro y muy específico y dice: mi voluntad es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahora, regresando a 1 Tesalonicenses, Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con ninguno.
Y cada vez que la palabra de Dios habla en cuanto a la fornicación y el pueblo de Dios, Dios hace referencias al pueblo de Israel. Y cuántas veces el pueblo de Israel lo dejaba a él por seguir a los dioses de los cananeos, de los amorreos, de los heveos, de todos los feos, ¿verdad? Lo hemos estado estudiando los miércoles. El pueblo de Israel constantemente le daba la espalda a Dios y se iba tras de estos dioses ajenos. Y Dios lo compara eso como fornicación. El pecado de la fornicación son las relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Antes del matrimonio. Dice la palabra de Dios que la iglesia es como la novia de Cristo. La novia que está esperando fielmente. Y Jesucristo dice: yo vengo por una iglesia pura, sin mancha, que esté preparada, que esté lista. Y cuando Dios habla de la infidelidad de Israel, los compara con una prostituta que se fornica, que comete esta inmoralidad antes del matrimonio, antes de que Cristo venga. ¿Cuántos cristianos hay que fornican? ¿Cuántos cristianos hay que son infieles a Dios antes que Él venga? Y aunque han declarado por fe ser salvos, todavía continúan adorando imágenes. Mis hermanos, eso es una abominación delante de Dios. Y cualquier persona que continúa practicando estas cosas no heredará el reino de los cielos. ¿Es duro? Sí, es duro. Es duro reconocerlo y aceptar y decir: me están hablando a mí. A veces es fácil agacharse y que pase al que está atrás de mí, ¿eh? Al hombre podemos engañar. Jesucristo mismo dijo: no todo el que me llame, me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. No os engañéis. No podemos engañarnos. Va a llegar el día, estas cosas se van a saber. Y qué vergüenza para los que la practican, porque ellos se van a quedar aquí, mientras que usted y yo vamos con Jesús al cielo. Amén. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahora, puesto que Dios es un Dios celoso, no estamos avanzando mucho, ¿verdad? Es que hay tanto que podemos sacar de este versículo. Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, quiere decir de los deseos carnales, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. La pureza. ¿Qué es la pureza? Ser auténtico. Auténtico. En una ocasión estaba en el sur de Corea y pasando por unas tiendas vi muchas bolsas, zapatos, ropa, joyas, relojes, Rolex, $40. No puede ser esto aquí.
¿Qué es eso? Bolsas Louis Vuitton o Chanel o de cualquier marca carísima, regularmente miles de dólares, $40, $60. ¿Cuántas quieres? Esto no es original. Bien, ahí dice Louis Vuitton, son originales. Y para cualquier persona que o no conoce de esto o no le importa, sí, me cargo mi Louis Vuitton o me llevo mi Chanel. No es auténtica. Usted puede engañar, se puede andar con su bolsa, con su cadena, con lo que sea, con su Rolex, sin que sea auténtico. Nadie lo sabe, nadie lo conoce. Mis hermanos, Dios demanda una pureza del corazón, pureza del cuerpo y pureza de la mente. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios no quiere cristianos chafas, perdón. Dios no quiere cristianos que no sean auténticos. ¿Usted cree que va a engañar a Dios? ¿De verdad? A mí me puede engañar. Puede engañar a su hermano. Y les dice Pablo, que cada uno de vosotros sepa tener vuestra propia esposa en santidad. ¿Cómo ama usted a su esposa, a su esposo? ¿Es un amor puro? Porque de la misma manera que amamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, amamos a Dios. Y si no amamos a nuestro hermano, a nuestro esposo, a nuestra esposa, que lo vemos, ¿cómo podemos amar a Dios al que no vemos? Así nos dice Primera de Juan. Es imposible. Entonces Dios es un Dios celoso que demanda la santidad y demanda la pureza. Y si usted en este día no está siendo santo y no está siendo puro con Dios, Dios lo sabe. Dios lo sabe y Dios le está llamando a la santidad y a la pureza. Y si usted ha ofendido a su hermano, su hermana, está hablando en el matrimonio. Hay algo que escuché que me impactó tanto. Dice, cuando un hombre o una mujer le es infiel a su esposo, a su esposa, estando en el cristianismo, se las va a ver con el suegro. Somos hijos de Dios. Usted es hija de Dios. Quiere decir que Dios es su padre. Y como cualquier padre, Dios es celoso de sus hijos. Y Pablo aquí dice que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Mi hermano, la infidelidad Dios no la toma como cosa ligera. La toma muy, muy en serio. Y cuando alguien le hace algo a sus hijitos, yo no quisiera estar en los zapatos de esas personas. Porque Dios no se queda con nadie. Dios es vengador, pero es un vengador justo. Y cuando usted le es fiel, Dios pelea por usted. Dios lleva sus batallas.
Usted no necesita preocuparse ni decirle, Señor, mira esta injusticia. ¿Cómo es posible? Porque Dios dice, yo sé, hija, no te preocupes. Mía es la venganza. Yo cobraré. Y no es que lo deseemos, aunque parte de nosotros seamos sinceros. Decimos, qué bueno. Señor, mira lo que nos hicieron. Quisiéramos que Dios nos viera de esa manera. No podemos actuar de esa manera tampoco. Porque pasa hablando en cuanto al amor fraternal. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también no hacéis así como todos los y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pablo dice, yo sé que ustedes se aman entre ustedes mismos y aman a todos los hermanos de Macedonia, pero dice, deseo que abundéis más, que crezcáis más, que si amas a tu hermano hoy, que lo ames aún más el día de mañana, que si tu hermano te ofendió, que lo ames aún más porque te ofendió. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mis hermanos, va a llegar el día que vamos a ver a Dios cara a cara. Y en ese día no va a haber nada escondido. Nuestras vidas van a ser abiertas frente de Él. Dice Pablo, el que desprecia este mensaje, no desprecia al hombre. Usted puede salir aquí enojado, puede salir molesto, puede decir, yo nunca más vuelvo a venir a este lugar. Las puertas están ahí. Y si quiere, también hay puertas de este lado. Que no me desprecie a mí, desprecia a Dios mismo. Dios quiere santidad, quiere pureza. Porque le vamos a ver. Amén. Versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Gloria a Dios. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que vayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. Señor, ¿quieres saber de lo que está hablando estos versículos? Venga el siguiente domingo a la misma hora, en vivo y a todo color. No se lo puede perder. Esta es la esperanza del creyente. Esta es la razón por la que vivimos. Aquí está.
Y si eso no le emociona, usted no puede leer estos versículos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. No se puede. No se puede. Incline su rostro, Señor. Oh, Padre, tú eres un Dios santo. Y mi Dios, reconocemos que mientras estemos aquí en esta tierra, en este mundo, jamás podremos llegar a la santidad que tú quieres de nosotros, aunque tú no lo demandas. Pero mi Dios, tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y es ese dominio el que nos ayuda a luchar todos los días contra nuestra propia carne, contra el pecado que nos acosecha, contra el pecado que nos rodea, contra la impureza, la inmoralidad que cada día nos rodea. Ayúdanos a permanecer santos, apartados del pecado y puros, auténticos, cristianos que de verdad te representemos a ti aquí en esta tierra, y que las personas puedan ver nuestra autenticidad y que puedan ver a tu Hijo Jesucristo reflejado en nuestras vidas cada día. Bendícenos, Señor, y perdónanos, Padre, si te hemos ofendido. Queremos ser hallados dignos de ti cada día. En tu nombre oramos. Amén.